¿Qué pasó, señor? ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? Yo. Oh, backflip, ¿eh? Ahí, ahora. Bien, bien. Aquí pasando calufo, tío. Se no me ¿Me nota en la escuchas cara bien? seguro. Sí, genial. Perfecto, tío. Pues nada, tío, ¿qué? ¿Cómo está la cosa en la isla? ¿Cómo lo ves? Tú Bueno, me- la cosa tú- está pues como en prácticamente todo el país, pero vamos a decirlo que a nivel insular, pues a nivel cultural, que es lo que nos toca, ¿no? Que es lo que vamos a hablar en este momento, está complicada, porque al ser, bueno, prácticamente el único cabildo, bueno, la única isla que dijo desde marzo que iba a cancelar eventos culturales hasta octubre, después hubo una especie de paso en falso, es decir, bueno, volvemos, pero después los han vuelto a cancelar. Hay poco material, poca cosa que ver, salvo quitando las redes sociales, que siempre que han servido como, bueno, como acicate, ¿no? Como punto de encuentro de los creadores. Y en el caso concreto que nos toca, que me atañe a mí, que es la comunicación cultural, complicado, porque al no haber eventos, el material para informar se nos ha reducido completamente, pero bueno, intentamos suplirlo con curiosidad, con creatividad y bueno, y buscando información debajo de las piedras para que, bueno, la gente que le gusta la cultura en la isla tenga de dónde mamar, ¿no? Te preguntaba esto porque, bueno, por eso mismo, ¿no? Porque al final yo creo que tú me lo puedes contar en primera persona. Porque en parte, digamos que tus objetivos es eso, intentar hacer un diagnóstico de cómo está ahora mismo el sector cultural precisamente en Lanzarote, ¿no? Y yo que estoy bastante lejos, por mucho que me cuenten, creo que tú me lo vas a poder contar de mejor manera. Pero paralelamente, tío, me gusta bueno, que la gente se presente un poco. Mm, Digamos que tú vienes hoy como director de cultura, un proyecto sí. que nace hace unos añitos, pero me gustaría también saber quién es Rafa, ¿no? Un poco que nos cuentes quién es Rafa Ujú. y qué hacía antes de montar este proyecto. Pues Rafa Hernández es un lanzaroteño al que siempre le ha gustado bueno, más que nada la escritura. Por eso decidí ser periodista y a colación de la escritura también la información, ¿no? Estudié en la Universidad Complutense en Madrid, trabajé un par de añitos allí, estuve viviendo casi 7 años. Volví a Lanzarote justo en medio de la crisis económica de hace 12, 13, 14 años y tuve que emigrar a Inglaterra a trabajar de camarero, como otros tantos españoles. Volví y cuando tenía un billete justo para volverme de nuevo a Inglaterra, a volver a trabajar de camarero, me llamaron para mi primer trabajo como periodista, años Ok. después. Es un mundo complicado el periodismo, la verdad está sobresaturado y muy mal pagado y hay muy pocas oportunidades para la gente que lo está estudiando, la verdad. Pero bueno, el que tiene ilusión y el que tiene ganas, pues bueno, al final acaba haciéndose su camino, ¿no? Después aquí en Lanzarote trabajé 6 años en un medio local radiofónico, meramente político, aunque dentro de la información, dentro del medio de comunicación, también desarrollé mi parte cultural porque tuve un programa de cine que se llamaba Si la he visto no me acuerdo, un Ok. programa un programa que disfrutaba muchísimo. Te pasaré algún podcast si quieres, también los tengo Mm. en ebooks. La verdad es que recuerdo esa época de manera muy, bueno, muy simpática, ¿no? Y después decidí dejar la radio para emprender este proyecto de cultura, culturalanzarote.com. Cultura con dos O, hay que decirlo, porque es verdad que está Cultura Lanzarote, que es la página oficial del Cabildo. Yo me alejo un poco de lo, de lo oficial precisamente porque quería crear un medio cultural que diera la información tal como a mí me gustaría leerla, ¿no? Es como un Ujú. poquito ahondando un poco más en quién crea la cultura, en los creadores, en el arte, saliéndome un poco de las notas de prensa, de la información masticada, que es de lo que se basa prácticamente los medios de comunicación en Lanzarote, ¿no? Ujú. Llega una nota de prensa y se publica tal cual, no se lee, no se modifica, te lo mastican y tú lo publicas, ¿no? Y más que nada por el mero hecho de trabajar
sencillo y a mí no me gustaba eso. Y aparte, quería conocer todos los eventos culturales que pasaban en la isla, no solo los realizados por las instituciones, sino hay gente privada que genera eventos Mm, y siempre me perdí alguno. Entonces, con este proyecto que justo el mes que viene cumple pues 2 años desde su origen, por decirlo ujú, así, ujú, eh, mm, pues aquí seguimos inmersos y en la lucha. Es verdad que desde marzo ha estado complicado. ujú. Todo en ese punto, estábamos viendo eh, la cantidad que la cantidad de seguidores estaba creciendo exponencialmente. Ok. La verdad es que estábamos yendo muy bien y justo con el coronavirus ha empezado un poquito a descender un poco. Hemos mantenido el nivel de manera extraña, porque al no haber eventos, pues es difícil informar de algo que le interesa a la gente, pero a la gente le sigue interesando nuestra página web, porque hemos derivado un poco Ujú, los contenidos, ¿no? Que si reportajes, cosas ujú. relacionadas también con la isla, medio ambiente y tal. Y bueno, hemos mantenido y yo creo que a la gente le gusta el proyecto que estamos haciendo. Y bueno, y la idea es seguir adelante y seguir por muchos años. Qué bueno, tío. De hecho, digamos que yo te tengo que reconocer que para mí sois la referencia ahora mismo para ese público que quiera a lo mejor, digamos, documentarse bien de todo lo que pasa a nivel cultural en la isla, por esa línea que tú dices, ¿no? Porque se aleja de ser un mero copia y pega o un mero, bueno, te notifico lo que me comunican que hay que notificarse, ¿no? Tú también haces un trabajo ahí de exploración y de documentarte sobre todo lo que está pasando, como bien dices, de manera institucional, pero también de manera personal de colectivos o acciones que se realizan, ¿no? En la isla a nivel cultural. Tío, tú ya lo comentas, ¿no? Que el periodismo es algo difícil y tedioso. Yo creo que en una isla como Lanzarote todavía más, porque quizás emprender un proyecto de periodismo como el que tú estás emprendiendo es todavía más complicado, porque la gente quizás no está tan acostumbrada a que existan este tipo de plataformas. De hecho, no existía, ¿no? Antes de tú montarlo. Entonces, ¿cuál es digamos, cuál es el caldo ese de cultivo del cual nace esas ganas al final por jugártela en cierta medida, porque tú no sabes cómo va a responder la gente hace 2 años, para acabar dando lugar a una plataforma como esta, ¿no? No sé cuál fue el aliciente que a ti te dijo, hay que hacerlo, y hay que hacerlo Eh, ahora. bueno, para serte sincero, el principal aliciente fue, por un lado, lo que te contaba anteriormente, de que si yo pienso en mi vida y en mis gustos y mis intereses, digo, ¿qué es lo que más me gusta en la vida? Es la cultura y la información que se me da, no es la que creo que merece Lanzarote, pues voy a hacerlo yo. Y por otro lado también, y con todas las de la ley te digo, es la falta de interés por mantener a trabajadores profesionales. Quiero decir, en el periodismo estamos muy mal pagados. Ujú, Muy, ujú, y las condiciones laborales son lamentables ujú, y se paga poco, se trabaja mucho, no se cotiza todo lo que se trabaja y todo eso sumado a que para qué voy a estar dedicando mi vida a alguien que ni siquiera me da nada para mí, voy a trabajar para mí, trabajarlo todo, quiero decir, hacer lo que me gusta y ujú, todo el trabajo que sea en mi interés, ¿no? No para el interés de los demás. No, no quiero generalizar, la verdad. Sí ujú. que por suerte en Lanzarote he tocado ciertos, bueno, he de decirte que casi todos los medios de comunicación de una u otra forma, no todos, pero entre ser becario, a colaboraciones y tal, he tocado todos y no quiero generalizar, Ujú. pero en general es un trabajo que no está bien valorado, por decirlo así. Entonces yo llegué al punto bueno, voy a hablar de lo que me gusta, que para mí hablar y escribir de cultura prácticamente no es trabajo, Ujú, porque es lo que me gusta, entrevistar a gente, hablar a gente, conocer artistas que me expliquen qué es lo que están haciendo, dar a conocer a ese movimiento artístico que hay en la isla emergente, que cada vez me parece que es cada vez más gigante y que está subiendo de manera exponencial. No quiero decir que todo sea bueno, ¿no? Pero de la cantidad surge la calidad, ¿no? Y si hay mucha gente metida, inmersa y haciendo cosas, al final saldrán cosas buenas, seguro. Entonces, me, ujú. me- me gusta vivir
trabajando en eso, ¿no? En dar a conocer este movimiento, ¿no? Y además trabajo para mí. Nunca he sido un gran defensor del trabajo autónomo, pero bueno, es lo que me ha tocado. Quiero decir, no es que abogue por él, ¿no? Pero que ahora mismo veo que funciona bien, ¿no? Tomo mis propias decisiones, en este caso soy el director del medio y bueno, y elijo la línea editorial, que la línea editorial es muy sencilla, es el respeto a los artistas y dar visibilidad a todo el que quiera, todo el que quiera Ujú, y bueno, y siempre dentro de unas condiciones de pluralidad, de respeto, etcétera, ¿no? Pero para eso estamos. También veo a cultura como una especie de medio que funciona como de su parte social, en el sentido de que ujú, formamos como un altavoz, ¿no? De lo que pasa, ¿no? ujú, Y esa es la idea, tener como un foco para la gente que quiera conocer qué pasa en Lanzarote y no solo qué pasa, sino quiénes crean ujú, lo que pasa en la isla, ¿no? Que a veces nos olvidamos, ¿no? Porque muchas veces ves en otros medios de comunicación, y tampoco quiero criticar a otros medios, ujú, pero sí que como viven a muchos a base de nota de prensa, la nota de prensa suele ser a posteriori, ¿no? ujú, Y siempre dicen, ayer hubo un concierto de quien sea, o la exposición de no sé quién cerró en el día de ayer y no sé qué, no sé cuánto. Pero antes no te explican que esa ujú, exposición, ujú, explican quién es la persona que ha expuesto, ¿no? Yo me he ido al otro lado, yo quiero hacerlo todo a priori, no a ujú. posteriori, ¿no? Para que la gente tenga material y sepa qué pasa en la isla, ¿no? De hecho, me parece hiper clave esto que acabas de comentar, porque una de las cosas que yo destaco de cómo diriges el medio es que al final es una agenda cultural en cierta medida, ¿no? Un poco te planifica los eventos antes de que sucedan, o te está Mm, hablando de ciertos eventos o ciertas gentes antes de que esas gentes hagan X cosas, ¿no? En cierto claro. momento. Y eso a mí me parece crucial. Y de hecho, yo te quería hacer en este sentido una pregunta, si tú consideras que a día de hoy los objetivos básicos por el cual tú empiezas este proyecto se han visto cubiertos y si crees que el hecho de haber, digamos que ha tenido trascendencia el proyecto en cuanto a la manera de influenciar en cómo trabajan otros medios, ¿no? En el sentido de, no sé si tú has Mm. considerado que has creado como un campo o una nueva manera de trabajar, porque al final es lo que acabas de decir, ¿no? Tú tienes un enfoque distinto a lo que se venía haciendo desde de manera clásica en la isla, de manera repetida. No sé si tú crees que has influenciado a alguien. Es curioso que lo digas. La verdad que nunca, la verdad que sin pecar de falta a modestia, nunca llegaré a Ujú, pensar que puedo influenciar a otros medios de comunicación y mucho menos a esos medios de comunicación que llevan mucho más tiempo ujú, que yo, ¿no? Por ejemplo, y con todo el respeto del mundo, porque conozco a los que lo dirigen, ¿no? Más Cultura, Ocio Lanzarote, ujú, llevan 10 años en la isla, 10 12 años. Yo estoy cumpliendo dos, quiero decir, me llevan una trayectoria bastante larga. Pero sí que es verdad que a raíz de cosas que hemos hecho en la página o centrarnos mucho en la agenda cultural, de eventos y tal, sí que he visto que otros medios, no sé si a raíz de ahí o no, pero han ujú, potenciado también sus agendas culturales, que también tiene sentido, ¿no? Porque si ellos, es decir, un medio puede no ver cuál es la necesidad de un público hasta que otro medio les lo ofrece, visibiliza. les Ujú, sacia esa necesidad y a partir de ahí tienen que ujú, cubrirla también. Yo sí que he recibido muchos comentarios buenos de lo que hacemos. Y llevo 2 años que con la gente que le gusta la cultura conoce cultura y lo tienen como referencia. Es verdad que Lanzarote cada vez era un pueblo y ahora es un pueblo inmenso, un lugar ujú, muy grande. Y obviamente el trabajo de darte a conocer es arduo, ¿eh? Sobre todo en ujú, las redes sociales ahora donde la competencia es máxima, no solo por medios, sino porque puedes, incluso los perfiles institucionales de los ayuntamientos son competidores míos entre comillas, ¿no? De información cultural, ujú, porque todos dan información, todo el mundo ofrece contenido, todo el mundo hace vídeos en directo, muchos hacen muchos perfiles individuales de youtubers o de personas metidas en Instagram, por ejemplo, ujú, ujú,
contenidos culturales, entonces la competencia cada vez es mayor y moverte en ese mundo, Es difícil. navegar en ese mundo es complicado, ¿no? Pero es un trabajo largo, que asumo que es largo, es decir, yo no me pongo objetivos y cada día que veo que crece un poco en seguidores en alguna de nuestras redes sociales o en visitas o tal, para mí es un logro, ¿no? Porque es como seguir, es decir, es mantenerse ahí. Quiero decir, al menos no estamos perdiendo, quiero decir, Ujú, seguimos ahí ujú. y es complicado. Pero la verdad que trabajamos en ese sentido, ¿no? En el sentido de mantenernos y que la gente cuando quiera saber qué pasa en la isla o cuando quiera hacer un plan, lograr que la mayor parte de personas digan, pues voy a ver culturalanzarote.com y no otra Ujú. página web. De hecho, justo creo que esa es la clave, ¿no? Del éxito de este proyecto, porque al fin de cuentas yo veo que es como un medio que intenta centralizar todo lo que pasa a nivel cultural en Lanzarote. Pero ya no solo eso, sino que también vas un pasito más allá, como acabas de decir hace un ratito, en el tema de descubrir cosas de Canarias, ¿no? Con esos reportajes que haces, donde tienes colaboradores que hablan. Yo me acuerdo la sesión esta que tenías donde se hablaba del tamborerreño y de todo esto, hace un tiempito. A mí eso yo creo que para curiosos es como una fuente de vida en cierta medida, y creo que es algo que se echa de menos. Pero por otro lado, tío, no sé si tú consideras que una de las cosas más distintivas que tú tuviste fue que el medio nace de manera digital al 100%. Y no sé Claro. si tú consideras que eso fue clave, ¿no? En el momento en el que tú emprendes ese proyecto. De hecho es curioso porque tú que considero, bueno, que sé que eres más joven que yo y obviamente tú ya, si yo ya he nacido prácticamente en el mundo digital, tú por ser un poco más joven muchísimo más, Mm, pero ujú. gente que es un poco mayor que yo me preguntaba, pero con cierto temor e incluso desidia, me preguntaban, que no vas a salir en papel. Claro. Ujú, Y yo decía, no, mi idea es ser una revista digital de ocio y cultura. No, no quiero tener una revista en papel ujú, porque en revista en papel ya hay otras y creo que no ofertaría nada nuevo. Mis contenidos, tal como planteamos la página web, están diseñados para leerlos en digital, ¿no? Si te fijas, hay muchas revistas, muchos ejemplos, no solo en Lanzarote, sino en otras islas o ciudades. Esas revistas de ocio y cultura en general son magazines con las agendas más o menos bien colocadas, pero son una ristra de publicidad. Que yo ujú. entiendo que la publicidad obviamente es necesaria para mantenerlo. De hecho, nosotros en cultura también vivimos de la publicidad, es obvio, ¿no? Pero creo que nuestro afán de hacer reportajes o entrevistas en más profundidad no cabrían en una revista gratuita subvencionada, por decirlo así. Nosotros queremos ser un referente en Internet. En la página, que nuestra página web sea, pues eso, el lugar de encuentro de la Ujú, gente que quiera hacer algo, o no solo que quiera hacer, sino que quiera conocer ujú. cosas culturales, ¿no? Culturales y de patrimonio, porque es verdad que muchas veces me preguntan, digo, ¿para ti es cultura? Porque a veces hablo ponemos eventos en la página web y te doy un Ujú, ejemplo de limpiezas de playa, ¿no? Y para mí eso forma parte de la cultura, porque el ujú, cuidado del medio ambiente debería ser algo intrínseco dentro ujú, de la ujú. cultura, ¿no? Debería ser cultural cuidar nuestro paisaje, ¿no? Entonces, para nosotros, la cultura engloba muchas cosas y creemos que la forma más cercana actualmente es las redes sociales. Nosotros no vamos a salir en papel. Y es verdad que hemos tenido una especie de buena actitud por parte del seguidor a través de las redes sociales, pero sí que veo, y yo no esperaba que fuera tan difícil, que la labor de escalar posiciones Vale. por ejemplo, en Facebook y tal, otras plataformas, es complicada. Es muy complicada porque la gente está sobresaturada de información Mm, ujú. actualmente y sobresaturada de medios o de páginas o de perfiles que dan información y lograr que la gente te elija a ti en lugar de a otro Es difícil. cada vez es más complicado, ¿eh? Ujú. Tienes que tener como algo distintivo, ¿no? Pero sin embargo, yo sí que veo el medio como que tiene una identidad, ¿no? Que más allá digamos, de lo que tú trabajes y de lo que al final salga colgado en esta página,
hay una identidad como cultura, hay como unos códigos de trabajo que quizás si llevas un tiempo siguiendo el medio se notan y se aprecian de manera muy, muy rápida, ¿no? Incluso hay hasta una identidad corporativa, ¿no? Que a mí es algo que yo valoro muchísimo. Creo que es atractiva la web, porque usáis pues una paleta de colores, todo el logo va en tono a esa paleta de colores que después figura en el medio. Creo que todo esto hace que el proyecto vaya mucho más allá de la difusión. Yo creo que todo ahora mismo es estético, todo es imagen, la imagen creo que es de las cosas en comunicación que tiene más poder ahora mismo y Mm. ustedes también tienen en cuenta ese factor, ¿no? Por otro lado, otra de las cosas que han destacado y que creo que ha sido distintivo y que me gustaría un poco también preguntarte sobre esto, sobre todo sobre quién hace la acción o quién toma la decisión de hacer la página web bilingüe, ¿no? Al final, Lanzarote es un terreno donde vivimos del turismo y por ende vivimos de gente que no es de habla castellana, bueno, ingleses, alemanes, etc. Vale, ahora que se había cortado. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Vale. Eso, estábamos hablando de que una de las cosas distintivas de ustedes es que la web es bilingüe y por tanto también digamos que es una noticia para el visitante, ¿no? Que viene a Lanzarote, ¿no? Y creo que eso es algo distintivo que ningún medio, a mí paradójicamente me parece algo curioso, porque al final vivimos del turismo y ningún medio parece que se planteaba de manera tácita y fuerte, ¿no? Y A ustedes mí me sí. parece, claro, estoy de acuerdo. A mí me pareció clave en un principio. Nosotros, antes de lanzar la página web, hubo un trabajo de varios meses de ver cómo se quería. Entre otras Vale. cosas, lo que decías, lo de la identidad corporativa, elegir logotipo, colores, visualización de la página web, que sea amena, intuitiva, todo eso, ¿no? Todo eso se estudió y también apareció prácticamente en una de las primeras reuniones el, eh, el que la página web debería ser bilingüe, ¿no? Porque Lanzarote tiene Ujú, 50.000 personas censadas, muchas de las cuales no son hispanohablantes, pero ujú, aparte de las personas censadas, ya hay una población flotante que prácticamente ujú, puede casi duplicar la población que hay y que vienen a Lanzarote. Es verdad que muchos vienen con ese concepto anticuado y decimonónico del turismo de sol y playa, ujú, pero otros no, otros pueden venir y querer venir y hacer sus conciertos, sus rutas de senderismo, ujú, y las exposiciones, etcétera. Es verdad que ahora con el coronavirus y la no entrada de turismo, la parte bilingüe, la hemos puesto en pausa porque, claro, sería un claro. trabajo prácticamente tirado a la basura. Eh, Ujú. pero, pero funciona y cuando empieza a subir el turismo nosotros seguiremos dándole la importancia que merece porque la gente, bueno, yo me extrapolo a mí mismo y yo cuando voy a un lugar, pues puedo buscar, joder, estoy en no sé dónde, voy a buscar qué conciertos hay o qué puedo hacer de ocio, ¿no? Claro. Pues la gente que viene aquí también. Y tienen que tener una página en inglés, no digo en cada Ujú. uno de los idiomas, porque si no, sí ya que sería un Claro. trabajo Ujú. comunal, ¿no? Al menos en inglés, que todos más o menos manejamos el idioma, me parece indispensable. Y, y, la verdad es que funcionaba muy bien. Quiero decir que la parte en inglés de nuestra página en cuanto a número de visitas no llegaba obviamente a las visitas al castellano, pero se Ujú. veía movimiento y funcionaba y estábamos muy contentos con ese trabajo. Aparte, de nuevo, nuestro medio surge también como una especie de hacer un trabajo, entre comillas, un trabajo social, ¿no? Pero es un trabajo para las personas, ¿no? Y los turistas también tienen esa sed de información, ¿no? Nosotros queríamos cubrir a todos los que estuvieran en Lanzarote, las ganas de conocer culturalmente algo, que el que quisiera, la tuviera. Y de hecho, y rescatando lo que comentabas antes de que la cultura va más allá de, digamos, de lo artístico, ¿no? También la acción social y la acción, digamos, en ese sentido, por ejemplo, como ejemplificabas con la limpieza de playas, puede hacer al turista hacerse más consciente de intentar no venir aquí a ensuciar e irse, ¿no? Que un poco también es lo que genera ese turismo como digo yo, de pulsera y de tal, ¿no? Y eso a mí me parece genial, que una persona, pues eso, anglosajona, pueda ver que también existe eso, que además
paralelamente es una manera de conocer el territorio, porque digamos que se van a limpiar playas que no son muy accesibles, a veces incluso, ¿no? Entonces eso a mí me parece una cosa súper interesante. Y otra de las historias, no sé si quieres añadir algo a No, esto. simplemente que es verdad que te doy la razón en eso, ¿no? Que si queremos generar la conciencia de que el Lanzarote se escapa un poco de ese turismo de sol y playa que hablábamos, todos tenemos que poner nuestro granito de Mm, arena en aportar algo que cambie esa visión, ¿no? Y si, no, y si nosotros no cuidamos lo que tenemos, el que viene de fuera no se va a sentir obligado a cuidarlo, ¿no? Entonces tenemos que generar esa conciencia, ¿no? Y todo el granito de arena es mucho, quiero decir, cualquiera funciona mm. para generar eso, sobre todo en esta conciencia actual colectiva que gracias menos mal que está sucediendo, que estamos cada vez un poquito más teniendo conciencia de dónde vivimos, ¿no? Del medio ambiente. Hemos llegado a un punto que no se puede mantener y bueno, vamos aunque sea, a intentar cuidar dentro de lo que cabe lo que poseemos, ¿no? Tío, por otro lado, yo quería tocar otro aspecto digamos que de tu persona más que del medio, que es que al final tú, aparte de ser periodista, escribes, ¿no? Digamos que dedicas un tiempo a la escritura y a esta cuarentena decides regalar a través del medio un poemario que se llamaba La frase más larga que nunca te habían dicho, algo así creo que era. Más tarde, sí. Y no sé no sé, en primer lugar, quiero preguntarte si ha sido como una manera de mindfulness, ¿no? De un poco desconectarte, digamos que del periodismo y conectarte a lo mejor con la palabra de otra manera, ¿no? Y aprovechar ese tiempo para al final contar mediante esos poemas, pues, situaciones cotidianas que estabas tú experimentando. Mm. Pero por otro lado, no sé si tú también lo que quisiste es como meter esa píldora de los periodistas, somos más allá, vamos más allá a veces que del periodismo, ¿no? Y somos personas que intentamos al final documentarnos con la palabra y hacer un buen uso de ella, ¿no? A mí particularmente me lo descargué hace una semanita y he leído un par de cosas y me hablas bastante de ti, ¿no? Y de lo que hay de Rafa, en cierta medida. Eh, sí, he de decir que no todos los periodistas les gusta tanto la escritura. Ujú, Tenemos muchísimos ujú, ejemplos, y sobre todo en Lanzarote. Y aquí sí que meto un poco de puya. Y estoy quemado un poco con el periodismo que se hace en la isla, sin dar nombres, pero estoy muy quemado porque la verdad que es reírse un poco del lector, ¿no? Pero es verdad, y siguiendo con la pregunta que me realizabas, Steve, que, que sí, que muchos periodistas son periodistas porque en sí mismos, como yo te contaba al principio, a mí me gustaba escribir. Antes que ser periodista, a mí me gustaba escribir, ¿no? No sé si tiene algo que ver que yo fuera hijo único y que no tenía a quién hablarle de mis ujú, sentimientos, ¿no? Porque cuando eres muy pequeño, bueno, o estás en la pubertad o la adolescencia, ujú, hablar a tus padres parece como algo bastante complicado y a mí solo me quedaba, pues, transmitirlos en ujú, papel. ujú, A mí prácticamente el formato literario que mejor me atrapa y mejor me hace explicar lo que siento en cada momento es la poesía. Hace unos años publicaba ese poemario, La frase más larga que jamás te han dicho, y durante el confinamiento, como tantas otras personas inmiscuidas en la cultura, ofrecí de manera gratuita o libre el acceso al poemario porque me parecía un buen momento, ya que, claro, la gente no estaba ni tenía disposición de actos culturales y es verdad ujú. que y la gente también podría hacer un desembolso en la propia cultura porque estábamos viviendo otro asunto, ¿no? Y la verdad que me gusta desmigajarme en ese punto, ¿no? Quiero decir, eh, por un lado está mi trabajo cultural, yo vivo con una especie de doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Porque me relaciono mucho con gente que genera cultura, Ujú, artista y tal, y cuando hablo con ellos no estoy pensando en que yo también, en mi parte, ujú. pero no de manera pública, sino incluso individual, yo también intento hacer una labor artística, ¿no? Pero después me tengo que dividir, centrarme y prácticamente decir, Rafa, ahora eres tú, tu otro yo, y generar contenido, ¿no? De hecho, ahora mismo, bueno, llevo este año
estos últimos meses preparando poco a poco otro librito de poemas que espero que Ok. salga a final de año o si no a principio del año que viene, con mucha tranquilidad. Ujú. Y porque creo que, bueno, han habido situaciones que han generado material para escribir, ¿no? Entonces es como muy, bueno, un sumum, ¿no? Un montón de información y aparte ha habido tiempo también. La complicación para escribir, no sé qué le pasa, si le pasa a otros, yo te hablo desde mi punto de vista, ¿no? A mí personalmente, yo para poder escribir necesito tiempo, pero no tiempo material, sino tiempo mental, por decirlo así. No Ujú. tener que pensar que tengo que hacer otras cosas, necesito Ujú. como espacio, ¿no? Y actualmente es complicado, porque De hay entre la página web, la situación, las situaciones personales de cada uno, ¿no? claro. Es difícil, pero bueno, siempre se encuentran huecos y al final creo que es una experiencia transformadora por mi parte en este caso, escribir poesía porque me hace vertir en unos pocos versos muchos sentimientos que si los hablara me costarían varias entrevistas contigo explicártelos, la verdad. De hecho, te lo preguntaba por eso mismo, ¿no? Porque al final, digamos yo estoy seguro que aprovechas el confinamiento para este segundo libro, para avanzarlo, para incluso iniciarlo, porque al final yo creo que de las pocas cosas que puede haber tenido bueno esta pandemia es el retiro, ¿no? En cierta medida. Todo se para y todo se detiene y eso hace que uno se pregunte, bueno, ¿qué está haciendo, no? Digamos cómo quiere que sigan siendo sus días, ¿no? Y imagino que tú, en cierta medida, es una manera de hablar contigo mismo, tú mismo lo Claro. dices, no tenía un hermano y por tanto yo con la palabra pues iba como dialogando conmigo mismo, que creo que es un ejercicio fundamental, sobre todo a nivel de salud mental y de muchas historias, ¿no? Pero creo que poca gente habla de la ansiedad, poca gente habla de todas esas cosas la escritura es una buena manera para intentar darse cuenta cómo está uno mismo, ¿no? Porque a veces digamos que llegamos tarde muchas veces con este tipo de problemáticas o simplemente con valorar cómo estamos o qué queremos hacer. En este sentido, tío, yo te quería preguntar, ya que tú pues conoces un poco también la faceta de la escritura, primero, ¿qué opinión tienes de las editoriales Made in Canarias, ¿no? Estas editoriales emergentes. El otro día hablábamos de Itineraria, por ejemplo, que Mm, hace esa sí. reedición del libro de Agustín Espinosa de Lancelot. Eh, pero yo no sé si tú consideras que están como a la vanguardia de los cánones un poco que maneja la industria literaria ahora mismo, ¿no? Que también en cierta medida parece que es una industria vinculada mucho a la tendencia del momento, ¿no? Y quizás no tanto a entender que las obras literarias son unas obras de culto y que hay un trabajo detrás, ¿no? Sino quizás vende más un libro de un youtuber que un libro de un escritor, ¿no? Y a mí eso me preocupa. Yo no sé si tú crees que en Canarias esto se tiene en cuenta y se intenta siempre preservar que el trabajo sea bueno, ¿no? Yo no digo que el de un youtuber pueda ser fantástico, pero sí que Mm. quizás para mí se aleja bastante de lo que es ser un escritor, ¿no? Entonces, no sé Sí, cuál es tu opinión. bueno, este tema da mucho de sitio. Es verdad que las editoriales en general, no las Canarias, lo que prima es la economía. Yo tengo Ujú. varios amigos que hice en la universidad que, bueno, que por cuestiones, porque son periodistas o han tenido cierta repercusión también en redes sociales, les han ofrecido libros que han tenido mucho éxito, pero aparte de esos libros, aparte del éxito, el éxito es para la editorial, ni siquiera para el autor, porque la cantidad económica que le queda al autor es ínfima, es ínfima. De hecho, para ser exactos, es un 8% de lo que vale el libro. Hostia, hostia. Un 8% si es tu primer libro, es una miseria. Es decir, esto Ujú. quiere decir que si tu libro vale 20 euros, para ti son 80 céntimos por libro. No, 1,6 no, 1,60 € por libro. Quiero decir Vale. No es lo nada. que se paga el libro al autor le llega muy poco. Pero es verdad que las modas y en este caso relacionadas con las redes sociales, han favorecido que tú vayas a cualquier librería, bueno, no digo a cualquiera, digo a casi todas las Ujú. librerías, y Ujú. veas en la cristalera de fuera todos los libros sean de youtubers, gente conocida de la televisión, Ujú. autores, los premios Planetas los ganan presentadores de Corazón, por ejemplo. Ujú. Quiero decir, solo son caras conocidas
porque eso prácticamente les otorga la venta asegurada. Es decir, que una editorial arriesgue con nuevas voces es muy difícil. Esto también pasa en poesía. Hay una crítica extendida a la que yo me sumo, que la poesía que se escucha ahora en general, que ha llegado a muchos lugares, no es verdadera poesía, ¿no? Hay muchos autores que vienen, que si se mueven entre el mundo de, del hip hop, de la palabra hablada, que yo no critico para nada el hip hop, me parece un arte brutal, de verdad lo digo, y soy seguidor, pero quiero decir que hay libros de poesía que los lees y en realidad son frases vanas que no dicen mucho y son los que más venden. Y quiero decir nombres porque cuando critico no me gusta decir nombres concretos porque mucha gente de los que nos esté viendo seguramente hayan leído eso y lo hayan disfrutado. Así que esa es la otra parte, ¿no?, de la literatura, ¿no? Si el que lee lo disfruta, tampoco yo en mi atalaya individual soy quien para criticar, ¿no? Quiero decir, es el consumidor de la obra, ¿no? Después estará la educación o la universidad o los estudios universitarios los que decidan qué es cultura, qué es alta cultura o qué es baja cultura, como lo, como lo queramos definir. Yo tengo mi opinión, ¿no? Pero repito, la mía no debe sentar cátedra, ¿no? Porque simplemente soy yo. Eh, Sí, y yendo ahora a lo que decías de las editoriales canarias, te doy un dato que igual conoces y si no te lo vierto. En Canarias hay 7 editoriales, 7 editoriales. 4 están en Lanzarote. Hostia, Es no un sabía. dato, es un dato brutal. Para mí es un dato brutal que más de la mitad de las editoriales Made in Canarias estén en la isla. Agosto, Itineraria, Ediciones Remotas, Editorial Siete Islas y me falta una que se me ha escapado. Vale. Y cada una se ha movido por una rama distinta. Itineraria, la que comentábamos el otro día en una conversación privada, es interesante porque es una editorial de viajes, ¿no? Es una editorial de viajes que no se va a centrar en Canarias ni en Lanzarote, pero que ha iniciado con ese libro de Agustín Espinosa, 28-7, porque está radicada en la isla, ¿no? Ediciones Remotas vende un poco más el patrimonio cultural y Editorial Siete Islas es más novela. La cuarta, la verdad es que se me pierde y ahora no la Después, recuerdo. cuando te acuerdas, la dejaré en la Sí. descripción. Y cada una se ha movido por distintos lugares, ¿no? Del mundo literatura, ¿no? Y me gusta la verdad que tengamos gente en Lanzarote que con un afán, obviamente, como son empresas, un afán comercial, está claro. Inviertes en un proyecto, lo que quieres es sacar rédito, porque para eso le viertes tu tiempo y tu dinero, Claro. etcétera. Pero también me parece interesante que hayan elegido diversos campos de la literatura para funcionar, ¿no? Porque nos da opción a conocer obras que de otra forma no conoceríamos. Tío, yo en este sentido, con esto soy o pretendo ser bastante crítico porque yo siempre digo que creo que, fíjate, desconocía el dato, pero al final me estás contando que 4 de las 7 editoriales de Canarias están en Lanzarote. Sin embargo, siempre he echado, y por eso digo que soy crítico, he echado en menos o en falta que a mí me enseñen esas obras de los artistas, no solo de Lanzarote, sino canarios, ¿no? Y quizás he echado en falta por ejemplo, leer Mararía. Yo leo Mararía hace no mucho y como digo yo, no me hablaron de Mararía ni en el colegio, ni en el instituto, ni en bachiller, ni en nada, ¿no? Entonces, yo no sé cuál crees que es la postura en este sentido. ¿Qué crees que, por un lado, si crees que hacen una adecuada difusión digamos que de la novela local o de la obra local literaria, ¿no? Si crees que estas editoriales nacen un poco por esa falta de difusión, está genial lo que comentas de que ninguna se pisa porque todas se especializa más en algo, pero por otro lado, no sé si tú crees que al final la implicación en esto la tiene que tener sobre todo el nivel institucional, ¿no? Yo creo que al final el nivel institucional es el que tiene el poder de incluir
estas novelas dentro del programa educacional de los colegios, ¿no? E institutos. Entonces, yo en este tema soy muy crítico porque yo, por ejemplo, gracias, porque soy un tío curioso, un pibe curioso, pero creo que no son muchos los pibes que son así muy curiosos y tal, y que a lo mejor les da por ir a una charla de Leandro Perdomo en la Fundación César Manrique sobre no, quiero decir, el libro que editaron de Leandro Perdomo, y yo de pronto, por ir a esa charla con mi viejo, me traigo un ejemplar del libro de Leandro Perdomo, de Miteguise, que seguro sabes de qué te estoy hablando, y de pronto Sí, sí. descubro que era uno de los cronistas más tochos de Canarias y que es un tío brutal, ¿no? Con una historia brutal. Que sus Entonces, crónicas de personajes y costumbristas son increíbles, claro, increíbles. exacto. Entonces a eso voy. Digo, ¿qué falla? Para que yo, con 26 años, por ser curioso y porque este año coincide que la fundación está haciendo, bueno, estaba haciendo el centenario de César Manrique, me encuentro con eso, pero no me encuentro antes, ¿no? Y al final Leandro Perdomo es un histórico de la isla. Ujú. A ver, empiezo por la curiosidad, porque es verdad que en mi época Mararía sí que nos la metían por las Vale, orejas ok. y por los en el instituto. Me resulta curioso que no, porque es obviamente, es prácticamente el libro más Mm, famoso cuya historia ocurre en Lanzarote, ¿no? Es verdad que hay muchos, ¿eh? Si te pones a investigar, hay muchos libros basados en la isla de Lanzarote. A mí se me ocurre, actualmente hay un escritor francés, Michel Houellebecq, que tiene un libro titulado Lanzarote, tal ok, cual. ok. Y hay muchos otros que han basado bueno, que Lanzarote se toca de muchas otras formas. Es verdad que no tantos y tal, pero es cierto que yo tengo una opinión controvertida en este sentido, porque creo que eh, la, el patrimonio cultural y literario, cuando es tradicional, creo que desde el público se puede ver como pasado de moda. Ok. Voy a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tú decías de Leandro Perdomo. Leandro Perdomo, nosotros somos jóvenes, ¿no? Pero a lo mejor nuestros padres han Ujú. escuchado de él mucho y tal, y van pasando las generaciones, y parece que si se vuelve a hablar de Leandro Perdomo, es como de nuevo a retocar lo mismo. Por eso a nosotros, a las nuevas generaciones, se nos van perdiendo conocimientos, ¿no? Se nos van perdiendo piezas de información de lo que ha sido la isla, ¿no? De las coplas del Salinero, Leandro Perdomo, tal, cosas que a lo mejor si no viene alguien y las rescata por cualquier razón, por un Mm. centenario, una celebración, un homenaje, etcétera, eh, pues no la vamos a conocer. Y es verdad, y estoy de acuerdo contigo, que en la escuela no nos dan esa información. Pero Mm. eso ya sería un debate mucho más grande, porque claro, vivimos en un sistema educativo en el que es bastante regularizado para todos los niños de este Mm. país. Ujú. Si quitamos una pequeña parte que sí que la dejan para la Ujú. información regional, por decirlo así, en Canarias no hay una parte de literatura que hablen de los escritores canarios, pero igual que en Andalucía no hay una parte que hablen de los escritores andalucíes, quitando los famosos, quiero decir, ¿no? Sí, sí. Ujú. Ni en Murcia, tal, sino que la educación literaria, pues es la generación del 27, el no sé qué, la del siglo de oro, y se acabó. Entonces, al final conocemos a los mismos de nombre, no, ni siquiera acabamos conociendo bien los poemas de Machado, ¿no? Ni, Ujú. ni las obras de Galdós, ¿no? A Galdós porque lo tenemos ahí en Gran Canaria, quiero decir que es de aquí de las islas, pero quitando de esta visión regional que tenemos, Galdós es uno de los mejores escritores de lengua castellana. Y de hecho, el otro día leía, porque me dio por empezar a leer Fortunata y Jacinta, un libro Vale. bastante largo y Ujú. complicado, hay que tener ganas, ¿no? Pero en muchas páginas especializadas y tal, lo ponen como el segundo mejor libro de la historia del castellano, quitando Ok, después del Quijote, ¿no? ok. Y no lo ponemos en valor, porque yo sé que a mí en el instituto, ni en ninguno, ni en la ESO, ni en el bachillerato me hablaron de Galdós y de su obra, ¿no? Y es verdad que muchas veces dejamos de la mano de los gobernantes qué es Exacto. lo que hay que enseñar a los jóvenes, ¿no? Y deberíamos un poco de primero conocer la gran imagen, ¿no? El gran cuadro, dónde están Mm. cada uno, pero también lo que nos rodea, ¿no? Porque lo que nos rodea, queramos o no,
ha conformado lo que somos, ¿no? Porque todo ese conocimiento de la gente de nuestro alrededor, siempre partimos de lo más cercano, ¿no? Lo más cercano Mm. es lo que nos va formando. Después vamos dando como círculos hasta conocer la gran imagen. Y adolecemos de ello, es cierto. A mí también me saca de quicio un poco esa visión, tío. Yo te lo digo, mira, de hecho aquí Lana también lo comenta, que Lanzarote tiene una literatura muy rica y que es una pena que no haya ese arraigo, ¿no? Yo creo que el arraigo no es que no lo haya, sino que no existe porque nadie lo ha promocionado, ¿no? Igual que a mí me obligaron, bueno, sí, me obligaron porque al final lo tuve que leer, a leer Bernarda Alba, que está genial y muy bien, pero yo creo que al final lo interesante es que él se lea, ¿no? Que el alumno lea o tenga curiosidad por la lectura. Y entonces tú me estás comentando esta obra de Benito Pérez Galdós, que es conocida, digamos que es como un clásico, como podría ser Bernarda Alba, sin embargo yo no la he leído y nadie me la ha presentado, ¿no? Entonces creo que es importante y que al final lo interesante es que los pibes vean la literatura como una manera digamos, más allá de la cultura que genera en sí, de conocer incluso inquietudes, ¿no? Porque ahora, de hecho, que es un poco lo que quería comentar, digamos que estas nuevas adaptaciones o reediciones de novelas clásicas, por ejemplo, yo con Lana, particularmente, cuando estuve en la isla, estuvimos hablando del hecho de hacer como una novela gráfica a partir de una novela clásica lanzaroteña, como podría ser Mararía, que a lo mejor ahí, digamos que se vuelve más atractivo, ¿no? Y creo que es el poder que tienen estas editoriales noveles, digamos, o tal. Yo creo que estamos en una época donde creo que la gente es curiosa por conocer sus raíces Mm. y que es curiosa por conocer lo que había, ¿no? Lo que pasa es que quizás no se lo habían presentado nunca bien o no tenía, digamos, no era atractivo, ¿no? Pero si a lo mejor a mí me presentas un Mararía, que es un rollo novela gráfica, porque al final no nos olvidemos que Mararía tiene una adaptación al cine, Mm. se hizo una película de Mararía, a lo mejor es una manera también digamos que de que yo coja esa literatura como propia y diga, joder, pues, ¿no? Al que le cueste un poco más, pues es una manera de adaptarlo. Y a mí me parece crucial y fundamental, ¿no? Quitando de que obviamente todo tiene que ir regularizado, pero por ejemplo, tío, en Galicia, mi madre es gallega, se hace mucho hincapié en literatura de allí. Y no solo se habla de Rosalía de Castro, se hablan de otros Mm. autores, ¿no? Y hay como un apartado que a lo mejor es más elegible, es más voluntario al alumno, digamos que de estas novelas más de allí, ¿no? Quizás a lo mejor en Canarias lo que podríamos hacer es eso también, ¿no? Mínimo presentarle a nuestros alumnos y alumnas qué autores tenemos en Lanzarote, qué novelas hay en Lanzarote, con digamos los principios fundamentales de la literatura lanzaroteña. Y ya Sí, tú decides si quieres leerlo o no, pero mínimo claro. presentarlo, pero es que no se da ni la presentación. Entonces ahí es donde yo voy, ¿no? Mm. Es que en esa idea que tú hablas, tío, yo entiendo que no puedan dedicar una parte del currículum Claro, sí, educativo sí, a la literatura lanzaroteña, pero hay ciertos niveles donde hay asignaturas opcionales, ¿no? Y claro. optativas. Y Igual. ahí se puede ofrecer todo lo que quiera. O un círculo de lectura, ¿no? Un espacio donde yo qué sé, vayas y alguien no sé, a lo mejor el mismo autor, tío, te haga una ponencia allí leyéndote fragmentos del libro, Mm. no sé, ¿sabes? Yo creo que hay maneras, ¿no? O incluso a nivel de podcast, que te creen un audiolibro para que tú puedas, digamos que en una hora, de hecho yo sigo un podcast de la cadena SER que va de eso, de que te hablan de un libro en una hora y te cuentan como Muy fragmentos bueno, tío. Yo también lo escucho, tío. Me gusta mucho. fragmentos muy exactos, muy importantes. Por ejemplo, hace poco leí, o sea, recapitulé sobre la peste de Albert Camus, ¿no? Porque creo que viene a cuento mucho y, Mm. y me puse ese podcast porque ya lo tenía un poco en el olvido. Y tío, hay maneras, ¿no? Y entonces yo creo que el rollo es hacerlo, ¿no? Y mira, esto que está diciendo Lana para mí es clave. O sea, cuidar el legado y construir la identidad de ser de Lanzarote, que creo que es una Mm. cosa que es importante, tío. O sea, yo cuando leo por ejemplo, en este de Leandro Perdomo, leo esas batallas o esas peleas de gallo
que habían en la isla, ¿no? De gallos, quiero decir, de gallos reales animales, ¿no? No estoy hablando Sí, de, sí, sí, sí. Sí, sí. de versadores, no estoy hablando de eso, ¿no? Pero a mí me recuerda a mi viejo hablándome de esas cosas con mi abuelo, ¿sabes? Y es Claro. algo que yo no viví porque de entrada no conozco a mi abuelo, ¿no? Porque falleció cuando yo era muy niño. Pero entonces, eso al final es historia de Lanzarote y es historia es lo que había antes de todo lo que hay ahora, ¿no? Mm. Y creo que es Oye, fundamental. no me parece, no creo que haya mejor literatura costumbrista que hablar con un mayor de la isla, tío. Claro, Te lo digo en serio, yo tengo la suerte de que todavía me queda una abuela viva y desde hace unos meses estoy yendo semanalmente a verla, ¿no? ¿vale? Y es una fuente de sabiduría y de conocimiento de lo que ha sido la isla, ¿no? Y Ujú. si mi abuela me cuenta lo que ha pasado y me parece interesante, imagínate personas que han recibido una educación, que han sabido escribir libros, etcétera, lo interesante que sería para las generaciones actuales y venideras tener ese patrimonio literario a mano, ¿no? Mm, Es difícil, ¿no? Porque las instituciones a veces sí que dedican ciertas cosas, ciertos recursos a fomentarlos, otras veces pecan de repetitivos, pero a veces se presenta, el problema es que, como tú decías antes, a veces se presenta de una forma muy poco atractiva para el Claro, público, ¿no? Porque, claro. por ejemplo, sacan un libro de Leandro Perdomo, no digo este caso, pero Mm, por cómo lo hemos nombrado antes, ¿no? Y a lo mejor a la gente dice, joder, otra vez otro libro de ese hombre que no sé quién es, hablando de Teguise, qué coñazo, qué pesadez, ¿no? Pero nadie te explica qué hacía, que era un cronista, claro, 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 claro. había reflejado que refleja lo que pasaba en el municipio y en Claro, Lanzarote, un claro. legado patrimonial y de conservación de las tradiciones brutal, porque gracias a esas crónicas sabemos qué pasaba en la isla, Ujú. esa labor de trabajo que va entroncada con lo que te decía antes de la página web de Cultura, ¿no? Es un trabajo de hacer atractivo lo que puede pasar, ¿no? Claro. Hacer atractivo el hecho para que la gente le den ganas de consumir esa parte de cultura, ¿no? Pues Ujú. deberían realizarlo también. Y está claro que desde las instituciones es complicado, ¿no? Porque cada 4 años son personas distintas Está y claro. cada 4 años con suerte. Claro, Porque claro. actualmente, entonces, Mm. es difícil y a veces creo que los que deben realizar esa labor o los que debemos realizar esa labor somos las personas individuales, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Muy de acuerdo. Pero tampoco podemos dejar el peso de la educación de lo que somos a las personas individuales, ¿no? Debería ser una especie De balance. de confluencia, de unión, de el que tiene los recursos y el que tiene las ganas y unirse, Exacto, ¿no? exacto. Pero es complicado que pase. Pero a ver si va mejorando poco a poco. Yo creo que sí, yo creo que hay una generación actualmente nueva y buena, por decirlo así, Ujú. de jóvenes implicados y que sin cerrarse en las fronteras lanzaroteñas de que solo esto es lo mejor, pero sí poniendo un valor para expandirse, ¿no? Creo que puede ir pasando poco a poco, que se vaya superando esa barrera. A ver si lo logramos entre todos, tío. Tío, da justo tiempo para la última pregunta que tenía reservada, que no tiene nada que ver con todo lo que hemos hablado hasta ahora, ya te imaginarás. Tú has sido padre Sí, en medio del confinamiento. Por tanto, sí, de sí, sí. entrada ya enhorabuena, que ya te lo dije en su momento, pero te lo vuelvo a decir. Muchas gracias, Pero tío. creo que es algo heavy, ¿no? Has sido Sí, padre en medio de una pandemia y al final lidias con también la crianza de un nene, el futuro de un nene que no sabes muy bien cómo va a ser a nivel, bueno, de guarderías, ¿no? Pues si todo vuelve a ruedo, llega un momento que ese niño tendrá que ir, como todos los niños de este país, a una ujú. guardería y después al colegio, ¿no? No sé qué experiencia te ha dado a ti o qué diferenciación te ha dado a ti tener a un hijo en medio de una pandemia. Yo creo que es algo bastante exclusivo y bastante curioso, ¿no? No sé, la verdad que será un poco de un pequeño club selecto, ¿no? De personas que hayan nacido durante la pandemia, ¿no? Lo que te contaba antes de ver a mi abuela semanalmente viene dado a que quiero que mi abuela conozca a su bisnieto, ¿no? Y que lo vea semanal mínimo una vez a la semana. La experiencia en sí misma de ser padre, para el que quiera hacerlo, es increíble. Yo la verdad que
no conozco experiencia mejor, y lo digo en serio. No me ha ocurrido nada que me parezca mejor que convivir Mm, con un hijo, ¿no? Y vivir cada día y verle la cara. Que haya nacido durante la pandemia, como es mi primer hijo, no puedo compararlo con otras, ¿no? Pero sí que es curioso porque al nacer ya había dificultades en el hospital, eh, él nació y yo no pude verlo, lo vi cuando nació, pero después no lo pude ver hasta 3 días después. exacto. Tuve que quedar en mi casa prácticamente solo, sin mi pareja y sin mi hijo, esperando a que me pudiera ir a buscarlo, cosa que era bastante de comerse las uñas, ¿no? Claro. Y claro, y después una vez en casa, pues en teoría nació en un momento en el que no lo podía ver nadie, que tenías que quedar en Es- casa, no Ujú. podías ir a visitar a sus abuelos, no podía visitar ninguno de nuestros amigos, entonces era como muy complicado, muy complicado y raro, ¿no? Es como tengo un hijo, pero nadie puede ver Exacto. a mi hijo, ¿no? Pero la verdad que se me pasó rápido, tío, te lo juro, ¿eh? Es como el tiempo vuela distinto cuando tienes Ujú. cuando tienes un hijo y se pasa rápido y la verdad que ya hace 5 meses de eso, ¿eh? Y parece mentira y lo extrapolo a la pandemia, ¿no? El momento clave de la pandemia fue hace 5 meses y estamos Ujú. donde estamos, ¿no? Pero pero raro o no, es una experiencia increíble. Que, bueno, no sé, que el que la quiera, que el que el que quiera ser padre, no, porque es igual de loable no querer serlo, pero el que quiera serlo y lo va a vivir y va a ser una experiencia brutal. Brutal, la verdad que sí. Tío, Que y da, por, da mucho material para escribir, por cierto, también ser padre. Así y de que, hecho imagino, ¿no? Que también va, esa motivación va influenciada por ahí, ¿no? Cuando decías que han pasado cosas que, ¿no? Pues yo imagino que esta es una de ellas, ¿no? claro, claro, Tío, sin duda, sin duda. una de las cosas que yo destaco es que al final creo que ese primer contacto con un primer hijo siempre es una de las experiencias más motivadoras, ¿no? Pero ese primer contacto con un primer hijo, cuando todo el mundo hay que estar como recluido, creo que todavía es más íntimo, ¿no? Y que quizás a eso yo me refería, ¿no? En el sentido de que ese primer contacto ha sido hiper brutal porque básicamente estabas tú y tu pareja y ya, ¿no? Exacto, sí, muchos amigos nos han contado que, claro, que cuando nace tu primer hijo, tu casa no para de ser un hervidero de visitas, ¿no? Nosotros no vivimos eso, por suerte, fue como nosotros y disfrutar nosotros. Y en ese sentido fue mejor, Ujú. mucho mejor, porque disfrutamos nosotros, aprendimos nosotros también, nosotros Exacto. solos, sin que nadie nos diera por aquí, haz esto, haz lo otro. Ajá. Aprendimos nosotros poco a poco y fue una experiencia individual, familiar, del núcleo familiar, ¿no? Y la verdad que en ese caso sí que es verdad que tuvimos suerte, tío. No, porque siempre bueno, esta pandemia como que parece que solo tiene cosas malas, pero esta a mí me parece súper positiva y súper única y exclusiva, ¿no, tío? Nada, queda un minuto, yo creo que nos va a decir Instagram que chao. Yo nada, tío, darte las gracias. Y Nada, siempre a mí me gusta dejar, bueno, pues que las personas puedan preguntar algo. Entonces, como en los países que no da tiempo, porque obviamente pues yo tengo estos márgenes, suelo hacer preguntas después en Instagram y te linkearé, te pondré tu perfil para que tú puedas contestar lo que quieras, ¿vale? Así que nada, perfecto. mira, me acaba de saltar 18 segundos. O sea que nada, a Pues seguir, nada, tío, a seguir un dando al niño placer, tío, y y me alegro de la labor que estás haciendo de conocer, de dar a conocer a todo el mundo, tío. Muchas gracias. nada, a ti. Estamos hablando. Un abrazo enorme.